pueblo de Dios precioso que está ahí en sintonía con nosotros, que se motive a leer la palabra. Abra su Biblia, hermano, lea la palabra, porque esa palabra de Dios es vida. Éxodo 14, verso 19. La lectura sagrada de la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Aleluya. Trastornó el campamento de los egipcios. Qué preciosa palabra del Señor, que nos llena de aliento y nos llena de vida. Y el ángel de Dios iba delante de ellos. Y quiero, hermano, que meditemos en esta hermosa hora acerca de Dios, nuestro escudo. Dios, nuestro escudo. Dios, nuestro escudo. Pueblo del Señor, Dios es nuestro escudo. Que a nadie pues le quepa duda de que Dios es nuestro escudo. Cuando hablamos de un escudo, comúnmente estamos hablando del concepto que se utiliza para nombrar al armamento defensivo que se embraza y que se utiliza para protegerse de algún tipo de ataque. El concepto se utiliza para nombrar al armamento defensivo que se embraza y que se utiliza para protegerse de algún tipo de ataque. El escudo está considerado como una de las armas de defensa con mayor historia en la humanidad, ya que se hallaron pruebas de su utilización en el milenio 3 antes de Cristo, en el 3 antes de Cristo, y su uso fue muy frecuente en varias épocas de la historia de la vida, en las que las armas de fuego comenzaron a manifestarse, y entonces ya sí los escudos empezaron a perder utilidad. Si la persona llevaba un escudo en su brazo izquierdo, podía utilizar libremente el brazo derecho para lanzar un contraataque. El escudo era imprescindible, muy imprescindible en los combates cuerpo a cuerpo, y se adaptó a diversos adelantos tecnológicos, reforzando sus materiales para resistir los golpes de distintas armas que eran lanzados hacia la persona que lo tenía. Hay muchos escudos, tipos de escudos, pero algunos solos han marcado la historia. Varios escudos eran utilizados como una defensa contra el enemigo.
como defensa contra el enemigo. Y qué importante, hermanos, nosotros pues reconocer con claridad y con certeza que en este camino que estamos viviendo, que estamos llevando, en este santo evangelio, nosotros no estamos solos, hermanos. No estamos solos. Tenemos a Dios que está de nuestro lado. A ese Dios bueno, a ese Dios fuerte, a ese Dios poderoso, que se constituye, que se convierte en escudo nuestro, Dios de nuestra fortaleza, Dios de nuestra ayuda. Y si nos trasladamos mentalmente a la tierra de Egipto y nos mezclamos entre los israelitas que están cruzando el Mar Rojo que Moisés acabó de dividir, 2 millones de personas que no saben nada de guerra están caminando por entre las aguas hacia la otra orilla. El suelo está mojado, el aire húmedo y con olor a sal marina. Y lo increíble es que estaban caminando por el fondo del mar, solo que las aguas se habían apartado a izquierda, se habían separado a izquierda y a derecha, dejando en seco un callejón para que ese pueblo pudiera pasar. Mis amados hermanos, mis amados amigos, al levantar la mirada, me imagino que solo ese pueblo veía gente, agua para un lado, agua para otro, pero los que iban más detrás quizás venían esa gran cantidad de personas tratando de cruzar ese lugar, personas indefensas, pero que avanzaban lentamente, personas tal vez cansadas, atravesando ese lugar. Estoy seguro que aunque ellos estaban caminando por ese lugar, el temor los arropaba. Los pensamientos comían su cabeza, porque estaban atravesando algo nunca visto. Y sobre todo, algo que tuvieron que enfrentar y ver es que aunque estaban caminando hacia la victoria, cuando miran atrás, ven un ejército, ese ejército de Faraón bien armado y entrenado, con 600 carros de combate, sus jinetes y toda la infantería detrás de ellos. Ahí había niños, animales y cuantas cosas. Sin duda alguna, hermano, nosotros no a veces meditamos en lo que estaba pensando ese pueblo cuando iba caminando por ese canal que se abrió. Cuando se dan cuenta que vienen sus enemigos detrás de ellos, enemigos fuertes y preparados, vigorosos. ¿Qué pasaba por la mente de esa gente, ese pueblo de Dios, que estaban mirando hacia atrás a sus enemigos prácticamente acercarse? Sin duda alguna podría pensarse que allí habría una inminente masacre. O pudieron haber pensado que no había salida, porque a los lados hay 2 altísimas murallas de agua. 2 altísimas murallas de aguas, 2 inmensos acuarios, como con vidrios transparentes. Y lo peor, lo grave es que Dios supuestamente se había ido. Pero no, Dios estaba ahí. Él estaba a su lado. Hermano, efectivamente el ángel de Dios y la columna de nube que iban delante de Israel dejaron la delantera para situarse detrás de éste, quedando entre los egipcios y los israelitas. Y durante toda la noche, la nube entre los egipcios y los israelitas, esa nube fue oscura, o bien oscuridad para unos y luz para otros, sin poder acercarse los unos a los otros, siendo luz para ellos, pero tiniebla para los egipcios. Y cuando el último hebreo pisó la otra orilla, las aguas se juntaron nuevamente,
Dios estaba con ellos donde era necesario. Y yo quiero decirte que hoy Dios hace lo mismo. Dios está contigo donde es necesario. Si esa gente venían en carros, tenían facilidades para enfrentarse a esas cosas, ¿cómo es posible que no alcanzaron al pueblo? Porque los enemigos llegaron a ponerse en el camino, en el mismo camino. Llegaron a perseguirlo dentro de las aguas. Pero no lo alcanzaron nunca, amados hermanos, porque Dios lo impedía. El Señor impedía, el ángel de Dios impedía que los enemigos se acercaran, porque ellos sabían que si se acercaban, lo iban a destruir. Pero Dios, hermano, estaba ahí como escudo. Dios estaba ahí como escudo protector. Dios fue el escudo de ese pueblo. No permitió que sus enemigos lo alcanzaran. Y cuando Dios pudo lograr, o hizo más bien, que el pueblo todo completamente pasara al otro lado, empezaron a cerrarse las aguas y empezó a quitarse el camino que era única y exclusivamente para que el pueblo de Dios pasara. Ese camino lo creó Dios para el pueblo, para su pueblo, para bendecir a su pueblo. Porque Dios es así, Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia. Dios te ama a ti mucho, mi amigo, mi hermano que estás en sintonía hoy. Y es probable que te encuentres en la misma situación, pero con hechos diferentes, como estaba el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Y tal vez te fijaste a tu alrededor y has mirado y visto que el ángel de Dios se ha apartado y que Dios no está allí. Y aparentemente tus enemigos te están a punto de destruir. Enemigos tales como la depresión, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la soledad, la amargura, entre otros, la deuda, las críticas, las murmuraciones. No van a destruirte porque tú le perteneces a Dios. Porque Dios es tu escudo. Tal vez son los problemas familiares, no te van a destruir porque Dios es tu escudo. Alguien que te ataca en tu lugar de trabajo, alguien que quiere lo tuyo, no va a poder contra ti porque contigo está Dios. Contra nosotros, con nosotros está Dios, contigo está el Señor. Así como estuvo con ese pueblo. Dice la Biblia, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. El ángel de Jehová se puso entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel para que ese pueblo no fuera dañado por los egipcios. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Pero el ángel del Señor no se puso a espaldas del pueblo para desprotegerlo, para abandonarlo, sino para cuidarlos del enemigo que se podía acercar y para el Señor lograr que existiera distancia. Hermano, cuán grande es el cuidado de Dios para los que confían en Él. Cuán grande es el amor y la misericordia de Dios para los que confían en Él. Y quiero invitarte en este año que estamos iniciando a meditar en la grandeza y en el cuidado de Dios. Es probable que hoy te encuentres en situaciones grandes, y que sean grandes solo para ti, pero basta que sean grandes solo para ti para ser grande. Lo que tengo que decirte en este momento es que si te encuentras en igual condición, no tengas miedo, el ángel de Jehová está ahí a tu lado.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, declara el Señor. Óyeme bien, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios es tu defensor. Dios es tu protector. Dios es aquel que cuida tus pasos. Dios, el ángel del Señor, cuida tus pasos, cuida tu entrada, cuida tu salida. No importa dónde te tocó vivir, dónde estés, solo vive para reverenciar a Dios, para honrar al Señor. Y Dios se ocupa de cuidarte, Dios se ocupa, amén, de estar contigo, de estar a tu lado. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu protector, Él es tu protección, Él es tu mano amiga, Él es aquel que cuida de ti. Pero también debemos pensar en un momento lo que estaban pensando el pueblo de Egipto o los militares, ¿verdad? El ejército del faraón y su gente de a caballo. Tal vez ellos estaban pensando, lo vamos a destruir. Van cansados, llevando sus ajuares, sus animales, sus niños, sus ropas, sus bultos. No pueden caminar en un lugar mojado. Tal vez es probable que allí tenían obstáculos, piedras, porque era zona de mar. Y tal vez el faraón y su gente estaba pensando ya que este pueblo lo tenían en sus manos. Déjame decirte una cosa, hermano. Muchas veces el enemigo cree que te va a destruir. Muchas veces el enemigo cree que te va a matar. Pero se lleva la gran sorpresa de que tú en silencio estás en oración, orando, alabando al Señor, siéndole fiel a Dios. Entonces se levanta Dios, aleluya, y destruye a todos aquellos que se levantan en contra tuya. ¿Por qué? Porque Dios cuida a aquellos que le son fieles y que le honran a Él. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. El ángel iba primero delante, pero cuando los enemigos de Israel vinieron, el ángel se puso detrás para dividir al pueblo de Dios y a los enemigos del pueblo de Dios. Es probable que tú estés trabajando en un lugar que hay alguien que se haya levantado en tu contra y quiere hacerte saltar del puesto. Es probable que tú estés en algún lugar que alguien te esté haciendo la vida imposible y tú lo veas cerca de destruirte. Tengo que decirte que así mismo como el ángel de Jehová se puso en medio para dividir al pueblo de sus enemigos y protegerlo, así el ángel de Jehová está contigo un día como hoy. No le tenga miedo a nadie, no deje tu puesto, no deje tu lugar, no abandone, porque el que va contigo es más grande que el que te está haciendo la guerra. El que está contigo, aleluya, es más grande que aquellos que se han dispuesto a destruirte y no lo lograrán, porque tú tienes tu fe puesta en el grande, en el todopoderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es algo, hermano, que solamente con mucha fe podemos entenderlo. Pueblo de Dios, entiéndelo. Dios es tu protector, Dios es tu escudo. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que comprar agua abrecamino, no tenemos que utilizar nada de esas cosas que la gente utiliza para abrirse paso en el camino y dizque para echar las cosas malas. No, nosotros confiamos en el poder de Dios y aunque no lo vemos, lo sentimos y está con nosotros y está en nosotros y está a nuestro lado. El Espíritu Santo hoy está con nosotros y nos defiende. No tengas miedo a nada ni a nadie. Dios te defiende. Dios te defiende. Lo que necesitas es un poco de fe. Lo que necesitas es un poco de confianza. Lo que necesitas es un poco de confianza en el Señor. Ahí, aunque ese pueblo era un pueblo duro de servicio, como sabemos que dice la palabra, pero ahí había un hombre de Dios que se llamaba Moisés. Y Moisés tenía fe en el Señor. Y ese pueblo estaba guiado por un verdadero pastor. Estaba guiado por un hombre que le creía a Dios. Y basta que en cualquier lugar haya un hombre de Dios, porque donde quiera que haya un hombre de Dios, ahí está la misericordia del Señor. Ahí está la misericordia de Dios.
Y yo estoy seguro que tú que me escuchas no has doblado tu rodilla ante Baales. Si no has doblado tu rodilla ante Baales, ante la idolatría, ante el mundo, no tengas miedo a ninguna de las cosas que están aconteciendo en el mundo, porque el ángel de Jehová está con nosotros. Y no acontecerá nada que Dios no permita. Por eso te invito hoy a creer que Dios es tu escudo. Él es tu protector. Levántate a pelear, levántate a guerrear, levántate a hacer lo que tú sabes que tienes que hacer y no tengas miedo. Deja ese miedo. Tus enemigos, tú no estás en manos del enemigo. No. ¿Cuántas veces nosotros, porque vemos que nos está yendo no bien, no como nosotros creemos, empezamos a cavilar, a pensar en nuestra mente? Ay, el enemigo está destruyéndome. Mira cómo yo estoy enfermo. Mira cómo me encuentro hoy. Mira cuántos problemas yo tengo. Y entonces empezamos a alabar al enemigo y alabar al enemigo. Y se nos olvida que aunque tú te veas cerca de la destrucción, no tengas miedo, que el ángel de Dios está a tu lado, el Espíritu Santo está a tu lado y no te dejará solo, porque es una promesa de Dios para los hijos del Señor. Acuérdate, mi amado, que Daniel fue llevado al lugar terrible, a donde estaban los leones, pero Daniel no llegó a aquel lugar solo, allí estaba el ángel de Jehová. Acuérdate que Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados al horno de fuego, pero no pudo el horno de fuego destruirlo, porque ellos eran fieles a Dios. Y también en ese lugar estaba el ángel de Jehová. Lo que yo te quiero decir, pueblo de Dios que me escucha en este día, el hecho de que tú te encuentres atravesando una circunstancia, un momento difícil, no significa que el diablo ha tomado el control. No significa que tú estás en manos de tus enemigos o del enemigo, no. Dios está ahí, sigue alabándolo, sigue glorificando su nombre, sigue siéndole fiel, sigue avanzando hacia la meta, que en buenas manos está el volante lo tiene Jesucristo y este carro va a puerto seguro porque lo lleva el Señor. Muchas veces nos llenamos de miedo, de temor, de angustia y dejamos que en nuestra cabeza se posen pensamientos que no nos ayudan en la fe. Y empezamos a dudar de la protección y el cuidado de Dios. Cuando Dios está cerca, quiero decirte que Él es tu escudo. Él no te trajo al evangelio porque Él no tenía nada que hacer. El Señor no te llamó porque Él era un vago. No, Dios no es un vago. Él trabaja y siempre ha trabajado. Él está a tu lado. Él es bueno. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Él es el Dios de los cielos. Él cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos. Él cuida de ti. Si cuida de las aves, cuidará también de ti. Él cuidó de ese pueblo porque Él fue que sacó ese pueblo de Egipto. Y yo quiero decirte que quien te sacó del mundo fue Jesucristo. Y hoy Jesucristo cuida de ti. Hoy Jesucristo cuida, te defiende. Y no hay fuerza alguna que pueda destruirte. Porque al camino del Señor te trajo Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Te lavó con su sangre y te dio vida y vida eterna. No hay que temer, no hay que dudar. No hay que temer, no hay que dudar. El ángel de Jehová estaba cuidando a ese pueblo. Y sus enemigos encontraron la destrucción. No te turbe por esos enemigos. Es muy probable que tú tengas enemigos que quieran tu muerte. Gente que quiera tu muerte, que quiera tu destrucción. Que no te quieran ver ni en pintura. No te llenes de odio ni de rencor. Alaba a Dios y avanza. Hoy puede ocurrir un milagro grande en tu vida. Hoy puede ocurrir un milagro grande. Aleluya. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron uno a los otros. ¿Sabe por qué? Eso es grande. Y yo quiero que tú analices eso. Y que no lo coja como un juego y un cliché y un relajo. Esa es una verdad que se cumple contigo hoy. Y ese ejemplo está ahí para que tú veas cómo Dios trata con sus hijos. Nunca se pudieron juntar unos con otros porque el ángel de Jehová lo impedía.
Los enemigos no pudieron alcanzar a Israel porque el ángel del Señor lo impedía. Oh, mi hermano, yo no sé si tú has meditado en el cuidado de Dios, de esa tristeza, de esa depresión. Si ya dijiste que ya no vas a orar, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Dándole el gusto al enemigo. Si ya dijiste voy a dejar de congregarme porque yo lo veo que va todo peor. No, el enemigo no ha llegado a ti todavía. No, son simples pruebas, son problemas, son dificultades que son necesarias que pasen para tu crecimiento. Te invito a avanzar, te invito a reforzar la batalla, te invito a que te refuerces en el Señor un día como hoy y te levantes porque Dios está contigo. Y aunque te empujen con violencia para que te caiga y te mueras, no te vas a caer ni te vas a morir porque Jehová te va a sostener. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Sabe lo que es eso, hermano? Eso es grande. Ese es el poder de Dios. Y dice, y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Tú sabes por qué a veces nosotros no tenemos la victoria? Porque nos desesperamos, porque nos llenamos de angustia. Hay muchos que hasta se enojan con Dios. Yo le estoy pidiendo a Él y no me ha dado lo que yo le estoy suplicando. Y yo que ayuno, y yo que decreto, y que oro, y que ordeno, y que vengo, y que brinco, y que salgo. ¿Y qué importa que ordene, decrete, brinque y salte? Esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. El pueblo era necesario que pasara por esa situación, como es necesario que tú pases por cierta situación para que sepa que existe un Dios grande a quien tú tienes que humillarte y tienes que entregarte de todo corazón. Así salvó Jehová aquel día a Israel de las manos de sus enemigos. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Dios y a Moisés su siervo. Amado hermano, amado amigo que estás en sintonía. Es muy fácil tú ir al campo o a una botánica y comprar una matita de sábila y ponerla frente a la casa. Como yo veo que en República Dominicana hacen mucho eso. Es muy fácil usted comprar una herradura de caballo, que yo no sé cómo la gente pone. Hay que estar medio loco para usted poner su fe en una mata que usted le puede prender fuego. O en una cruz de yagua, o en una herradura de caballo. Hay que estar loco para usted creer en un hierro. La insensatez de la gente es grande. Y cuando la gente no tiene fe, eso es una locura. La gente cae en locuras. Y no es mejor poner la fe en Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Yo estoy contigo, yo no te he dejado, yo no te he desamparado. En medio del dolor, en medio de la tristeza, yo estoy contigo. Tú tienes que avanzar, tú tienes que creer, tú tienes que confiar, porque ese Dios, yo soy el Dios que tú le sirves y yo soy todopoderoso. Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No, que yo oigo ruido en esta casa. ¿Y qué importa que oigas ruido? Alaba al Señor cuando escuches ruido. Esa casa donde tú vives le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Ese mismo Dios que salvó al pueblo del faraón es el que te puede librar hoy. Libera tu mente de todo pensamiento negativo. Libera tu mente de doble pensamiento. A veces pensamos por un lado que Dios es todopoderoso y que Dios está aquí, pero también pensamos que el otro es poderoso y está aquí. Y usted tiene que tener una sola fe. Jesucristo te lavó, Jesucristo te limpió, Jesucristo te restauró, ya tú eres nueva criatura. Hoy habita en ti el Espíritu Santo, hoy habita en ti el cuidado del Señor, y eso es lo que tú tienes que creer, porque si no lo crees, el diablo va a jugar contigo todo el tiempo. Todo el tiempo va a jugar contigo porque tú no tienes una fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Acordémonos de esos hechos. Acordémonos de esos hechos que sucedieron con ese pueblo. Porque hoy, a través de Jesucristo, nosotros somos el pueblo del Señor también. Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Él nos trajo, Él nos compró. Mi amigo, quiero decirte que Él te trajo y te compró a precio de sangre. Y una sangre pura, purísima. Y no es verdad que Él, ese precio que pagó por ti y por mí, lo va a echar al suelo. A veces veo tanto pueblo falta de fe, llorando, quejándose. Pero con un grito que lo pegamos al cielo. Cuando lo que tenemos que confiar es en el poder de ese Dios todopoderoso. Que nos ha comprado a precio de sangre. Él te compró. Él te compró a precio de sangre. Él está contigo. Los demonios no son más poderosos que Dios. Eso es lo que tú estás creyendo todavía. Que los demonios pueden competir con Dios. Si esa es tu fe, lo siento por ti, pero no vas a llegar a ningún lugar con una creencia tal cual. Necesitas creer que ese Dios que no dejó que los enemigos alcanzaran al pueblo de Israel, ese mismo Dios está contigo, cegando los enemigos que vienen a destruirte. Y ay de aquel que quiera hacerte la guerra, porque tendrá Jehová de frente, peleando por ti, defendiendo tu batalla. Aleluya. A ti no te defiende el mundo, a ti no te defiende una pistola que tú puedes tener, ni un cuadro, ni un santo, como yo veo gente que dice, no, porque yo tengo a fulana que me cuida. El único que nos puede cuidar y nos puede defender es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Por eso hoy abre tu corazón, pueblo de Dios. No tenga miedo, no te turbe. Cuánto pueblo turbado, pueblo de Dios, levántate y empieza a disfrutar de las promesas de Dios para tu vida. Dios tiene promesas para tu vida. Dios tiene promesas para tu vida. Levántate un día como hoy a creerle a Él, a depositar toda tu fe en el Todopoderoso. No importa lo que veas. Mira cómo el ángel se apartó, porque el ángel sabía que si no estaba ahí, los enemigos podían alcanzar a ese pueblo cansado y débil. A ese pueblo cansado y débil podían destruirlo, pero Dios es tan bueno que hizo que el ángel estuviera en el medio y nunca se juntó con el pueblo, los turbaba. Dios frustra a tus enemigos. Oh, gloria al Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Ya no le pida al Señor que tome el control. Contrólate tú y deja la desesperación, deja la falta de fe, deja el miedo y confía que Dios está a tu lado haciendo su trabajo. Él no nos ha dejado, iglesia. Este año será un año de victoria. No por el número. No. Lo que llevan los números, que el número tal significa esto. No. Este año será de victoria, no importando el número que tenga el año, porque es el Dios de los cielos que está con nosotros. Y eso es lo que cuenta. Nos ha llamado con brazo fuerte Jehová a este camino. Por eso levántate en esta hora, ahí donde estás. Vamos, levántate a orar. Levántate a adorar al Eterno. Levántate un día como hoy. Levántate un día como hoy. Vamos, este es un año de proyectos. Pídele a Dios que te dé idea para nuevos proyectos, nuevos comienzos, nuevas cosas, un crecimiento espiritual profundo, confiando que Dios es el que va a tu lado en todo plan y en todo proyecto. No importando lo difícil que sea, confía y agárrate del Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te adora y te bendice. Por toda la eternidad te adoramos y te bendecimos. Quiero que te levantes ahí donde estás. Quiero orar contigo. Pueblo del Señor, quiero orar contigo. Quiero orar contigo, bendecir tu vida.
en esta hora que tú aprendas a tomar las promesas de Dios para ti. Que tú aprendas a tomar y a creer en las promesas del Eterno para tu vida. Gloria a Dios. Hay un Dios grande.